Bueno amigos, estamos listos para continuar a esta hora, 7:04 de la mañana. Recuerden que una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo y desde el estudio en época de pandemia. José Antonio Gil Yepes está con nosotros, socio director de Data Análisis, presidente de la Asociación Civil Centro Democracia, autor del libro más reciente, Escenarios de Venezuela 2017-2030. José Antonio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Un placer estar contigo. Bueno, mira, como se dice en criollo, llegamos al llegadero. ¿En qué condiciones estamos llegando para esta convocatoria del domingo? ¿Hacia dónde nos puede llevar esto? Bueno, mira, esto es como un carro que le faltan las 4 ruedas y el volante, pues. De veras que es lastimoso ver que el principal mecanismo que prefieren los venezolanos para resolver sus diferencias, no, la gran mayoría piense no utilizarlo, pues no participar. Y pudiera esperarse una participación entre el 10 y el 20% de los venezolanos. Los que están muy dispuestos a ir a votar en este momento son alrededor del 8,6%. Pongamos que entre los que tienen cierta identificación partidista, que son 10 por una parte del gobierno y 9 todos los partidos sumados de la oposición, son unos 19, 20 puntos. Entonces, los movilizables generalmente son esos, pues los que tienen una identificación partidista, que está en el nivel más bajo que yo conozco en 50 años haciendo seguimiento y haciendo encuestas. Entonces, de veras que es preocupante para Venezuela esa desconexión de la gran mayoría de los venezolanos con su gobierno, con el partido o partidos de gobierno y con los partidos de oposición. Qué interesante análisis, José Antonio. Uno siempre piensa en el día después y en este caso mi pregunta va para el caso de la oposición. Me refiero al día después del 6 de diciembre, el día después del 12 de diciembre, el día después del 5 de enero. ¿Qué le toca hacer a la oposición en medio de estos escenarios? Fíjate que Diosdado Cabello, de repente más adelante retomamos ese video, amigos, pero Diosdado Cabello dijo, apenas el 5 nos juramentamos y el 6 estamos legislando para castigar a los traidores de la patria, a la gente que ha estado pidiendo sanciones, a la gente que ha estado pidiendo más calamidad para los venezolanos. Bueno, fíjate, sobre el futuro de Juan Guaidó y los diputados de oposición y la vieja asamblea, si tú me dijeras que tenemos una articulación fabulosa de los partidos de oposición que están unidos, que tienen un impacto, etcétera. Bueno, en ese sentido, pues aún perdiendo el control de la Asamblea, probablemente Estados Unidos, Europa, pudieran insistir en respaldarlo y hacerlos intocables, como ha sido el caso con estos diputados, y muy llamativo el caso de Juan Guaidó, que es un intocable. A pesar de la disposición que tiene el gobierno, pues de salir de él, pues de quitárselo de encima. Pero ha sido un intocable. Ese estatus se mantendría si tuvieran una fuerza, si tuvieran un arraigo popular y una fuerza entre esos partidos, y más aún con otros sectores de oposición. Pero esa fuerza no existe, esa articulación no existe, esa conexión de esos partidos no existe con el resto con la población y la sociedad. Entonces, yo creo que la solución sería ni tan calvo ni con dos pelucas. Es decir,
Yo creo que estos señores no van a poder mantener una Asamblea Nacional paralela, ni van a tener un gran apoyo de estos otros países, pero yo creo que estos otros países van a tratar también de hacer que se respete su posición original, que fueron los 60 países que vieron a Juan Guaidó como el presidente interino, en función del Que cuestionamiento siempre, de José esos Antonio, 60. que siempre, José Antonio, en aras de que hay que curarse en salud, bueno, aclaremos que esa es la posición de Guaidó y esos países, pero que constitucionalmente, lo hago por norma, te atajo aquí, el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Sí, sí, bueno, es correcto. Yo sé Sabes que que hay esa que pasar por aclaratoria. ahí, ¿no? Tú sabes que hay que pasar Sí, por ahí. no, está bien, esa aclaratoria tienen que hacerlo los medios, pero nos estamos refiriendo, A no lo terceros, pensemos a ni tú terceros. ni yo, Claro, no es ni una tú ni yo. posición ni tuya ni mía, así es. No, eso no es una posición de ninguno de los dos. No, nos estamos refiriendo a que esos señores dijeron, bueno, este es el presidente que nosotros reconocemos, bueno, entonces ellos probablemente van a hacer algo en que estos señores diputados de oposición no sean castigados de una manera pues significativa. Entonces yo creo que la solución va a ser algo intermedio, en donde no van a poder seguir operando como una asamblea paralela ni con una presidencia interina paralela, porque no van a tener ese reconocimiento, pero tampoco creo que los vayan a dejar tocar. Ya. José Antonio, ¿por dónde crees tú que irá el gran debate de la política el próximo año? Mira, tomando en cuenta que el próximo año habrá otra papa caliente, que son las elecciones para alcaldes o gobernadores. ¿Dónde sitúas tú la importancia del manejo de ese tema? Bueno, imagínate tú que se vuelva a poner la torta, y perdonen el término tan técnico que estoy utilizando, en materia de la desarticulación de la oposición y de la presentación de diversos candidatos en este momento para cada curul de la Asamblea Nacional, o sea, para cada cargo de diputado, y luego, como ya ocurrió después de la elección del presidente en el 2018, en donde otra vez se repite el hecho de que van divididos la oposición con diferentes candidatos o llaman a no votar por gobernadores y alcaldes. Bueno, y yo creo que eso es un gran tema, un tema fundamental que se le presenta a la oposición, y lo que va a pasar con esta asamblea que se va a elegir ahora el próximo domingo, en donde el gobierno va a tener una mayoría significativa, pero no porque el gobierno tenga los votos, porque el gobierno lo que tiene, el oficialismo lo que tiene es entre el 20 y el 25% de los votos. Es porque el otro 80 o 75% de los votos presenta 5 o 6 candidatos por curul, algo como lo que iba a suceder en el 2005. Y una semana antes, en el 2005, de repente dicen, bueno, nos retiramos porque no hay condiciones. Bueno, claro que el gobierno tenía condiciones ventajistas a favor del chavismo, pero es que la verdadera razón de la gran derrota que se venía en el 2005 era que había un promedio de 8 candidatos por curul. José Antonio, disculpa, tengo que interrumpirte, estamos pasados. Al regreso continúas la idea y desde ya también te dejo este punto. ¿Qué panorama presenta el liderazgo político a futuro? Porque, bueno, la oposición pareciera que tiene muchas autodefiniciones y entonces hay alacranes y hay colaboracionistas y hay cómplices y, bueno, y hay de todo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa oposición, con los nuevos liderazgos de la oposición? ¿Están emergiendo nuevas figuras con posibilidades de consolidarse, de abrirse paso? También ese será un punto al regreso. Amigos, sigan allí. José Antonio Gil Yepes, socio director de Data Análisis. ¿Recuerdas en qué punto del análisis quedamos cuando yo te tuve que interrumpir para ir al corte, José Antonio? Sí, eran los dos temas, eran
Uno, ¿cuáles van a ser los grandes temas del año Ajá, 2021? Y correcto. dos, bueno, ¿y qué van a ser los partidos frente, y no solamente los partidos de oposición, el partido de gobierno, frente a su absoluta desconexión con la población? ¿Okay? Esos son los dos grandes temas. Esos son dos grandes temas. El Ujú. otro gran tema que se va a plantear es el tema de la ley antibloqueo, que es un proceso de privatización, y el otro es el de la recuperación de la industria petrolera. Esos dos temas están sumamente relacionados, porque mi hipótesis es la siguiente: Ujú. el gobierno desesperadamente necesita recursos que no tiene, porque destruyó la industria petrolera. Luego vinieron las sanciones, pero la industria petrolera empezó su destrucción franca con el despido de los 18,000 personas en un solo día por Hugo Chávez. Y la sustitución de la tecnocracia, la sustitución de esos profesionales con larga data en la industria petrolera por personas allegadas al partido y con criterios partidistas y clientelistas que no sabían manejar la industria petrolera. Ahí, eso no tiene nada que ver con sanciones, porque estamos hablando de más de 15 años atrás. Entonces, al destruir la gallina de los huevos de oro, el modelo populista, el modelo autoritario, se tambalea, se desmonta a sí mismo. Entonces ellos tienen que buscar la manera de cómo mantener al pueblo venezolano. Y tienen dos rutas. Uno, recuperan el rentismo a través de un repunte de la industria petrolera con inversión extranjera, obviamente, para poder tener el financiamiento de esa recuperación, que es costosa, por lo menos si va a ser, si va a aspirar a llegar a 3 millones de barriles diarios otra vez, o simplemente tiene que generalizar la actividad económica en Venezuela, y eso empieza por la privatización, no solamente de la industria petrolera, sino también del hierro, el acero, la bauxita, la alúmina, el aluminio, tantas actividades que luego posee el Estado que son absolutamente innecesarias tener en manos de un ¿Tú Estado. crees El que viene Estado un tiene proceso de privatización en esas áreas que de, estás comentando? bueno, eso depende de la posibilidad de repuntar las fuentes rentistas, como principalmente el petróleo, seguido por el oro, el coltán, el cobre, etcétera, que están apareciendo pues en el arco minero. Ahora, como no es probable que el repunte petrolero, el consumo de petróleo repunte en el mundo rápidamente por dos razones, porque el COVID ha golpeado mucho la millones de barriles diarios cerrados de producción que no sale al mercado porque está bajo una cuota eh, Rusia que están dentro de ese pacto. Bueno, y en la medida que hay todo un proceso de sustitución de importación de la utilización del petróleo por otras fuentes de energía para evitar el calentamiento global, en la medida que eso está reforzado a su vez por el cambio de gobierno en los Estados Unidos, porque Joe Biden ya ha establecido muy claro de que va hacia energía limpia, clean energy, una política de energía limpia. Pues entonces no es probable que Venezuela, que ya salió del mundo petrolero mundial, ya Venezuela no es un jugador, ya Venezuela no es un país petrolero, Venezuela es poco probable que ese petróleo repunte. Eso sería una gran oportunidad para los venezolanos en general, para que se privaticen más de 600 empresas que tiene el Estado en sus manos y que casi todas han sido siempre mal utilizadas por cualquiera de los gobiernos de turno 50 años para simplemente mantener una norma y desafortunadamente en algunos casos de corrupción sin producirle un centavo de divisas ni un centavo de impuestos sobre la renta a el gobierno venezolano ni a los venezolanos.
Entonces es hora que nos quitemos la careta del estatismo, es hora que nos dejemos del mito de las empresas básicas y que estas empresas sean privatizadas, incluyendo acciones que vayan a manos de sus trabajadores, como muy bien se hizo en el caso de Sidor, por ejemplo, o en el caso de la CanTV, en donde los trabajadores de esas empresas tenían unas acciones y desafortunadamente Hugo Chávez de lo primero que se encargó fue de que esos trabajadores no recibieran los dividendos, los beneficios que producían esas acciones por su participación accionaria en esas empresas que le había dado el régimen anterior a esos trabajadores. Bueno, mira, la participación accionaria de esos trabajadores llegó a ser mayor que los salarios que ya eran muy buenos en Sidor y en CanTV que recibían la fuerza laboral. Bueno, pues Hugo Chávez lo primero que se encargó fue de quitarle ese beneficio que habían recibido los trabajadores. Para nada, porque las empresas como CanTV y como quedaron quebradas en manos del gobierno chavista. Bueno, y ahora no benefician a nadie. Sidor no produce una gota de acero después que el modelo privatizado llegó a producir 4.100.000 toneladas de acero al año. Y era un producto de primerísima calidad de exportación en los mercados mundiales. José Antonio, no sé si te mantienes allí, si me puedes escuchar, porque la comunicación no es la mejor. Hay algún detalle allí que nos impide entender plenamente el mensaje de José Antonio Gil Yepes, quien ha puesto al relieve en su comentario asuntos tan interesantes como lo que se pueda tomar de la ley antibloqueo en materia de posibles privatizaciones. José Antonio, ¿me escuchas ahora? Perfectamente. Mira, me queda muy poquito tiempo. La perspectiva del liderazgo en Venezuela, tanto del lado del gobierno como de la oposición, ¿qué posibilidades tiene el próximo año de plantear renovaciones, apariciones, gente que de manera emergente se gane una posición de visibilidad delante del país? Bueno, mira, el liderazgo político en el mundo, el liderazgo de los partidos está muy comprometido porque ese liderazgo ha estado empeñado en todas partes del mundo y en Venezuela particularmente grave en alcanzar puestos de poder o en mantenerse en el poder. Eso suena como lógico porque tú le preguntas a un muchacho de 30 años, mira, ¿y por qué te metiste político? Ah, bueno, porque mira, yo voy a ser concejal y después voy a ser alcalde y después puede ser gobernador o después, mira, ¿quién quita, no? Y llego a la presidencia de la República. Y eso suena como lógico. Bueno, pues es un disparate. Es un disparate. ¿Cómo te vas a meter a médico simplemente para sacarle la plata en el bolsillo a la gente? ¿Ok? ¿O cómo te vas a meter a cura para controlarle la conciencia a los demás? No, chico, tú te metes a médico para servir a la humanidad y para eso está el juramento hipocrático. Entonces, si tú te metes a político, es para arreglar la sociedad, es para acompañar a la gente en la tragedia que están viviendo muchos pueblos, no debido a falta de recursos económicos en muchas partes del mundo, incluyendo Venezuela, no, debido a la falta de articulación entre sus pueblos y sus gobernantes y sus partidos políticos, que son los encargados de hacer la articulación de intereses y los encargados de hacer la agregación de intereses, como se dice en ciencias políticas, aparte de la articulación que puede corresponder a los sindicatos, a las cámaras, a las asociaciones de vecinos, pero por encima de eso los partidos son los encargados de producir la agregación entre todos esos intereses para producir un centro, para producir un credo común, para producir un modelo compartido. Y eso no es de lo que se ocupan José Antonio. los políticos. Los políticos se ocupan de destrozarse entre ellos mismos. José Antonio, se agotó el tiempo hace rato, se hizo corto, te agradezco mucho y tendremos otras oportunidades, incluso post-electorales. Un gran abrazo. Bueno, aquí podemos haber estado hablando todo el día. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo. José Antonio Gil Yepes, gracias, socio director de Data Análisis. Regresaremos.